La lotería lleva milenios prometiendo cambiarle la vida a la gente y transformando la esperanza en un rentable negocio para pocos. En esta edición de Efecto Naim, le contamos qué se esconde detrás de los gigantescos cheques que todos apuestan por ganar. Además, un controversial pensador nos cuenta por qué puede ser mejor olvidar las atrocidades del pasado para lograr la paz verdadera. Y le revelamos qué país prefirió votar por un rinoceronte antes que por un mal candidato. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Desde el año 1811, cada 22 de diciembre se anuncian en España los ganadores del Gordo. El Gordo es el premio de lotería más grande del mundo, el que más dinero tiene en premio. El evento es una popular tradición navideña y no solo para los españoles. Personas de cualquier país pueden participar comprando un ticket. Y hay varios estudios que han encontrado que personas de otros países, de Alemania, de Francia, hasta de México, gastan hasta el 45% más que los propios españoles en comprar billetes para esta lotería. Las loterías en todas partes del mundo prometen cambiarle la vida a las personas, haciéndolos multimillonarios de la noche a la mañana. Y es un sueño que vende muy bien. Solamente en Estados Unidos las personas gastan más en billetes de lotería que en la compra de libros, videojuegos y entradas para el cine y para eventos deportivos, todo combinado. Pero ¿será cierto que tras ganarse la lotería la vida cambia para mejor? ¿Qué rol juega la lotería en la economía de los países? ¿Qué tiene que ver este juego con el gobierno o con la pobreza? Hoy nos vamos más allá de los pomposos eventos televisivos donde se entregan los premios, los grandes cheques, para ver qué en realidad se esconde detrás de este lucrativo negocio que existe desde hace más de 2200 años. Miren. Una persona alza sobre sus hombros un cheque gigante que esboza una cifra de más de 6 números. Es millonaria. Las probabilidades demuestran que era más fácil que le cayera un rayo que obtener el ticket ganador. Parecemos tontos, te lo digo de verdad, parecemos tontos. Seguimos comprando y no nos toca, pero es la ilusión. Es una ilusión milenaria que alimenta un rentable negocio que crece sin parar. Solo en 2016, la industria de la lotería le generó 294.000 millones de dólares a la economía global, un incremento del 4,9% comparado con el año anterior. Detrás de este negocio opera una masiva cadena en la que participan un sinnúmero de empresas privadas, desde las que diseñan el juego hasta las que imprimen las boletas o incluso el Estado. Así es, gobiernos de los 5 continentes, desde México hasta Ghana, gerencian sus propias loterías. Y no es nada nuevo. Algunos historiadores remontan las loterías estatales a civilizaciones antiguas como el Imperio Romano o la dinastía Han en China, que utilizó un juego similar para financiar proyectos como la Gran Muralla China. Hablamos con Salil Mehta, profesor de la Universidad de Columbia e investigador del fenómeno de la lotería. Es un gran flujo de dinero que entra a los gobiernos y termina funcionando como un impuesto oculto o voluntario, ya que no se obliga a la gente a jugar. Entonces, en lugar de usar dinero recaudado a través de impuestos para pagar la educación, los gobiernos lo hacen a través de la lotería. En 2017, por ejemplo, la Lotería Estatal de Florida contribuyó un 6% del presupuesto para la educación del Estado. Es importante que se sepa que la misión principal de la Lotería de Florida es generar fondos para el sistema educativo del Estado. Los gobiernos no solo captan dinero de la venta de billetes, sino que también, cuando hay un ganador, se llevan hasta el 45% del premio en impuestos. La casa siempre gana, diría el viejo refrán, y para seguir ganando operan una poderosa e irresistible maquinaria de mercadeo.
Los funcionarios de Estado son muy buenos en hacerle creer a la gente que con una pequeña cantidad de dinero pueden alcanzar el sueño de volverse millonarios. Y una vez empiezas a jugar la lotería, existe la idea de que hay que seguir jugando hasta obtener algo a cambio. Creo que simplemente es un producto adictivo. Es la esperanza, sobre todo de los más necesitados, hecha negocio. De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Duke concluyó que las loterías gastan más en hacer mercadeo en los barrios más pobres. ¿Y esta casa, hijo? Yo te la compré, mamá. ¿Cómo? Con 99% de amor y un cachito de suerte. Los gobiernos no asumen responsabilidad moral, mantienen que jugar es voluntario y que el dinero recaudado se dedica a programas de bienestar social. Sin embargo, hay quienes argumentan que mantener este dinero en una cuenta de ahorros generaría mayores beneficios a largo plazo. No hay ninguna evidencia que respalde que aquellos que gastan en la lotería están financiando proyectos públicos o de educación en las zonas donde más hace falta. Año a año, las loterías se han hecho más inteligentes en captar a más personas, a la par de reingeniar sus sistemas para que cada vez sea más difícil ganar. No solo las probabilidades de ganar son bajas. Según el Fondo Nacional para la Educación Financiera de Estados Unidos, el 70% de los ganadores pierde su dinero por presión familiar, altos impuestos o malas inversiones. La estadounidense Emily Leach forma parte de esta estadística. La noche en que se anunció que había sido yo la ganadora, recibí una llamada de un familiar que no conocía, diciéndome que lo ayudara a pagar su casa. Detrás de lo que parece solamente un juego hay un complejo mecanismo, e incluso los que obtienen el premio gordo pueden salir perdiendo. El sueño de la lotería, un sueño que puede convertirse en una pesadilla para muchos. Y al regresar a la pausa cambiamos de tema. Vamos a hablar con un controversial pensador de fama mundial que se ha dedicado a luchar contra la memoria, a celebrar el olvido. Pero no cualquier memoria y no cualquier olvido. Ya verá de qué se trata, no se vaya. Hay una idea de que los seres humanos tenemos un deber moral de recordar las atrocidades que han cometido otros seres humanos. La idea es que si recordamos, nunca más se van a repetir estas tragedias. Esta es una idea ampliamente acogida y rara vez refutada. Es una idea que guía la labor de grupos de derechos humanos, de los museos de la memoria histórica y de comisiones de la verdad que buscan esclarecer los hechos tras guerras, genocidios, dictaduras. Hay quienes incluso van más allá y mantienen que conocer y recordar los hechos del pasado es indispensable, es un requisito esencial para conseguir la justicia y alcanzar la paz verdadera. Pero nuestro invitado de hoy no está de acuerdo con nada de esto. Se trata del estadounidense David Riffe. Es un analista político y periodista, autor de múltiples libros. Ha viajado el mundo cubriendo conflictos en los más diversos países, Ruanda, Bosnia, Irak. Y también le han interesado mucho y ha estudiado los procesos de transición hacia la democracia en países como Argentina, como Sudáfrica. Lleva años analizando la manera en la cual diferentes pueblos se relacionan con sus pasados violentos. Y todo esto lo ha llevado a rebelarse contra la memoria. Nuestra colega, la reconocida periodista Andrea Bernal, estuvo en Cartagena de Indias y allí conversó con David Riffe para Efecto Naim. A continuación, este controversial pensador nos habla sobre las búsquedas de la verdad y la justicia alrededor del mundo. Nos cuenta qué opina del proceso de paz en Colombia, por ejemplo, y nos revela por qué algunas veces para alcanzar la paz es mejor olvidar. Mira. La frase que utilizan políticos, profesores, a veces incluso uno escucha a las mamás que le dicen a uno, conocer la historia, hay que conocer la historia para no repetirla. Yo no sé si a usted le gusta mucho esa frase, David. No tanto. Hay momentos, situaciones en las cuales yo creo que tenemos que
aceptar la posibilidad que el olvido esté mejor que el recuerdo. Sin embargo, entonces, la propuesta podría ser, bueno, hay que olvidar, levantar la alfombra, guardar todo debajo y olvidar y seguir hacia adelante. ¿Esa es una propuesta válida? Una persona no va a olvidar en su vida de un horror como la tortura o un secuestro, pero una sociedad tiene otras responsabilidades. Es posible, por ejemplo, que una sociedad elige el silencio, porque cuando hablo del olvido, hablo del silencio público. Cuando hay tantas divisiones y divisiones tan grandes sobre lo que ocurrió, tal vez estaría mejor de no hablar tanto de eso. Hay un proceso de paz que su implementación ha sido muy complejo, señor Riffe, aquí en Colombia. Hay una polarización en una sociedad, pero hay quienes dicen, para tener paz hay que tener reparación, verdad, justicia, y eso nos obliga a tener que recordar lo que pasó. ¿Cómo se equilibra eso, David? Bueno, para empezar, no es el caso que el acuerdo de paz implique la justicia. Ahora, líderes históricos de las FARC han recibido del gobierno de este país más o menos una carta abierta de impunidad. Con ustedes, nuestro próximo presidente de la República de Colombia, compañero Timo. Y yo creo, no lo digo para criticar al gobierno de Santos, ni de criticar el acuerdo. Al contrario, creo que hay contextos en los cuales hay que elegir entre paz y justicia. ¿No se pueden tener ambas? ¿Imposible? ¿Justicia y paz? En unos casos sí, en unos casos no. Es el caso sudafricano. En Sudáfrica, en 1994, cuando la dictadura racista de apartheid cayó, el nuevo gobierno estableció la famosa Comisión para la Verdad y la Reconciliación. The time for the healing of the wounds has come. Pero, ¿qué pasó en este contexto? Un verdugo, un matador del gobierno racista, tuvo la oportunidad de presentarse ante la comisión, hablar de sus crímenes y salir sin ningún castigo. Y yo creo que era una decisión muy difícil, horrible, pero yo creo Mandela lo hizo porque para él el peligro de una nueva guerra entre el nuevo gobierno y fuerzas del gobierno de la dictadura anterior estaba demasiado alto. Cerremos con otros temas políticos, porque desde hace años usted habla de la decadencia de Estados Unidos, la pérdida de ese excepcionalismo estadounidense. Tal vez va cogido de la mano, o se refiere a usted a la victoria de Donald Trump, la llegada de Donald Trump al poder. No, Donald Trump es un síntoma de una enfermedad mucho más grave en la sociedad norteamericana. No creo que Trump es una excepción. ¿Usted se muestra pesimista u optimista ante el futuro de la democracia a nivel global? Si pensamos a Trump, a Putin, a Modi en India, a los líderes de Vietnam, a Duterte en las Filipinas, a Maduro, por supuesto, y hay muchos otros casos.
¿Cómo no ser pesimista sobre el futuro, al menos el futuro inmediato de la democracia? David Reeves sobre democracia, sobre justicia, sobre paz, sobre verdad. Palabras profundas en esta conversación. David, muchas gracias, muy amable. Gracias. Le agradezco Gracias. muchísimo. Sí. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Una muy interesante, muy controversial conversación. Y al regresar a la pausa, cambiamos de tema. Vamos a nuestra popular sección Genialidades Memorables. Y hoy tenemos un campeón mundial de las genialidades memorables. Un genio entre los genios memorables. Alguien que con mucha frecuencia dice muchas barbaridades. Ya verá de quién hablo. No se vaya. Abundan los casos de políticos que hacen promesas que no pueden cumplir, los conocemos. Otros que exageran el impacto de sus aportes, de sus contribuciones, o que simplemente toman el crédito para sí de éxitos que no le pertenecen. Otros, sin embargo, hacen toda una carrera política mintiendo. Es el caso de nuestro genio memorable de la semana, nada más y nada menos que Sua Eccellenza, en italiano, Silvio Berlusconi. Ex primer ministro de Italia, Berlusconi se ha dado a conocer por sus declaraciones descabelladas, de muchísimos escándalos con mucha frecuencia y también con mucha frecuencia porque afirma cosas que después se descubre que no eran ciertas. De hecho, hoy el señor Berlusconi está inhabilitado para cualquier cargo público hasta el año 2019. Esto, por supuesto, no lo ha desalentado. En las elecciones italianas de inicios de este año, del 2018, Berlusconi buscó imponerse en el panorama político como una gran figura influyente. Y una vez más lo quiso hacer a punta de no decir la verdad, de hecho de mentir. Mire. Berlusconi presidente. En el ciclo electoral de 2018, el fundador del partido Forza Italia, Silvio Berlusconi, protagonizó todos los eventos de campaña. A pesar de que tiene prohibido ocupar el cargo por quinta vez. También aprovechó para recordarle al público de su logro más grande. En 2002 utilicé todos mis talentos para la amistad para poner fin a la Guerra Fría que había durado 50 años. Guerra fredda que era durata 50 años. Para la mayoría de los historiadores, el fin de la Guerra Fría se da entre la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991. Pero en un raro tomo que imaginamos lleva por nombre El mundo según Berlusconi, abunda el revisionismo histórico. En otra ocasión, Berlusconi manifestó que el exdictador fascista Benito Mussolini nunca había matado a nadie, sino que había enviado a miles de opositores a unas muy largas vacaciones de exilio. Y es que cuando se trata de las injusticias del pasado, el político italiano tiene ideas muy peculiares. Sin duda alguna, yo he sido el hombre más perseguido en la historia de la humanidad. Pero al parecer, en este ciclo electoral sus mentiras no calaron con el pueblo. Fue el partido La Liga el que logró obtener la mayoría de votos dentro de la coalición de derecha a la que pertenece Forza Italia. Y Berlusconi, por supuesto, se niega a aceptar la derrota. Estoy feliz por la Liga, pero confirmo que seré el líder de la centro-derecha y el garante de la unión de la coalición. Genio y figura, hasta la sepultura. Hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Si usted sabe de algún político que mienta sin reparo o de algún poderoso que haya dicho o hecho una genialidad, una tontería, por favor, cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa, @EfectoNaim, o mi cuenta personal, @MoisésNaim. Y para terminar el programa vamos a hablar de elecciones. Así es, cada país tiene normas electorales que establecen quién puede votar, quién puede lanzarse como candidato, qué temas se pueden llevar a votación y hasta cómo se financian las campañas electorales. Pero en ciertos lugares las elecciones esconden curiosas normas y muy extrañas tradiciones. Mire.
En Brasil puede que valga más un animal que un mal candidato. En los comicios al Consejo Municipal de Sao Paulo de 1958, el descontento con los candidatos fue tal que la mayoría de la gente prefirió votar por un rinoceronte llamado Cacareco. Aunque las autoridades no reconocieron la victoria, hoy en Brasil se sigue hablando del voto cacareco para referirse a un voto protesta. En muchos países, votar no es solo un derecho, sino un deber. Y aunque no lo crea, Corea del Norte no es la excepción. La dictadura de Kim Jong-un celebra fraudulentas elecciones parlamentarias cada 5 años, postulando solo un candidato por distrito. Los ciudadanos, por supuesto, están obligados a respaldar la farsa, y oponerse o no votar podría resultar hasta en pena de muerte. Las jornadas electorales en Nueva Zelanda se viven en silencio absoluto, o al menos en silencio político. Los partidos deben retirar toda su propaganda electoral el día anterior y las televisoras no pueden ni siquiera hablar de los candidatos hasta que se anuncien los resultados. El Principado de Liechtenstein es uno de los países más pequeños del mundo, con apenas 38.000 habitantes. Y con razón, cuando un extranjero aspira a ser ciudadano, su comunidad local debe celebrar elecciones para determinar si es digno de ser parte de esta exclusiva nación. ¿Conoce usted de otras curiosidades electorales? De ser así, por favor, compártalas con nosotros. Mándenosla por nuestras redes sociales. Y recuerde, si quiere recibir todos los lunes en su correo electrónico el programa de esta semana, por favor suscríbase. Suscríbase a nuestro boletín a través de la página web efectonaim.com, sin costo alguno. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.